bueno estar juntos, amada iglesia, el poder compartir, ya sea por esta vía, pero estar precisamente juntos, orando, cantando, estudiando la palabra, nos anima, nos llena del Señor. Estamos en este tiempo estudiando el inicio ministerial de Jesucristo. Durante los últimos domingos hemos estado viendo las tentaciones de Cristo en el desierto. Estuvimos analizando cada una de las tentaciones en profundidad. Y en realidad lo que vamos a hacer hoy día es vamos a repasar y afianzar ciertos conceptos que van a ser importantes para cuando estemos analizando ya el ministerio público de Jesús. Así que una vez más quiero leerles del capítulo 4, el versículo 1 y 2, que ya hemos leído varias veces, que dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. ¿Por qué llevó el Espíritu Santo a Jesús a esa terrible experiencia? ¿Por qué el Espíritu Santo haría algo así? De llevarlo a un tiempo de sufrimiento, un tiempo de hambre, un tiempo de penuria y de opresión espiritual. ¿Por qué haría algo así? En este caso hay varios motivos importantes que hemos estado hablando sucesivamente estos domingos y que quiero repasar un poco. En primer lugar, está la necesidad de que si Jesús iba a ser nuestro sacerdote, nos iba a representar ante Dios, Él debía identificarse con nosotros. Debía sufrir estos mismos sufrimientos de opresión que vivimos también nosotros. Bueno, Él lo vivió mucho más, hay una identificación profunda. Solo alguien que se identifica con tus experiencias puede representarte realmente ante Dios, y Cristo lo hizo. Él es tu perfecto representante. En segundo lugar, era necesario evidenciar la perfección de Cristo, de que Jesús es perfecto, evidenciar la impecabilidad de Jesús. Jesús, al ser colocado al fuego del crisol, ese fuego demostró que no hay impurezas en él, que no había pajas, todo era oro. ¿Por qué era necesario? Porque si Jesús tenía pecado, Él no podía cargar con el pecado de los demás, con tu pecado o mi pecado. Si Él tenía pecado, Él no podía ser este cordero sin mancha que el Señor llamó para poder tomar nuestro pecado. Él no podía hacer ni propiciación, ni expiación, ni llevar a cabo alguna redención. Por tanto, en 1 Juan 3:5 dice: sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Estas dos cosas van ligadas. Era importante que este sumo sacerdote que nos representara fuera un cordero sin mancha. Y ahí está todas estas metáforas juntas, ¿no es cierto? Porque un sacerdote presentaba a otro cordero, pero resulta ahora que el sacerdote es el cordero. Pero para poder presentar ese sacrificio, él mismo debía no tener pecado. Por tanto, era necesario hacerlo atravesar este periodo que demostrara que este cordero realmente era inocente. Realmente podía morir por los demás. Jesucristo demostró perfecta obediencia aún en medio de la opresión de 40 días. En tercer lugar, Jesucristo, al llevar a cabo esta acción, ¿no es cierto?, de ir ahí al desierto, Él mantenía y ganaba el señorío y la autoridad sobre el mundo entero. Al contraponerse contra la serpiente, no sujetarse a la serpiente y obedecer a Dios. Era un tema entonces también de autoridad, de esta batalla que había perdido Adán y Eva y que Jesucristo volvía a enfrentar y ganaba. Esa autoridad que el ser humano había perdido y se había sujetado al diablo, ahora Jesucristo, al enfrentar al diablo, adquiere o gana o mantiene o incrementa esa autoridad plena, esa potestad sobre el mundo y el reino en general. En cuarto lugar, vimos ya la semana pasada que era necesario demostrar sujeción al Padre. ¿Por qué? En primer lugar, estuvimos viendo que era necesario demostrar esa sujeción al Padre para heredar esa bendición descrita ahí en Génesis 1. Y al mismo tiempo, en términos bien prácticos y concretos, antes de un ministerio público famoso, Jesús debía también demostrar de que Él amaba más la sujeción y el amor al Padre
que el ministerio público, que el servicio. Amaba más la obediencia a Dios que una fama pública, lo que era muy importante demostrar antes de que tuviese fama pública. Por tanto, este hecho ocurre antes. Todos estos puntos obviamente están entrelazados y hoy día quiero repasar un poco y profundizar un poco más el tercer y cuarto punto. ¿Por qué? Porque es necesario para que entendamos lo que significa el concepto de reino y el avance del reino en los evangelios, en el ministerio de Jesucristo. Porque recuerden, esta serie se llama El reino de Dios ya llegó. Y hay conceptos acá que son cruciales y están ligados a lo que sería después la predicación del reino de Cristo. El reino de Dios que es imparable. Cuando el ángel se presentó ante María para anunciarle que el Espíritu Santo había concebido en ella a Jesucristo, el ángel le dice lo siguiente a María. María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Quiero que notemos el lenguaje imperial del ángel. Porque el ángel podría haber dicho muchas cosas. Por ejemplo, este que está en tu vientre va a cargar con el pecado del mundo. Va a salvarnos de la opresión, la esclavitud al pecado. Este que está en tu vientre, Él nos va a redimir. Pero no son esas las palabras que ocupa el diablo. Perdónenme, no son esas las palabras que ocupa el ángel acá. El ángel acá ocupa palabras que más bien denotan una realeza. Denotan más bien un lenguaje imperial. Por ejemplo, habla de que será grande, habla de un trono, habla de un reinado, habla de la supremacía del Hijo de Dios. En resumen, el ángel anunció que nacía el Rey de Reyes. Ese fue el foco de la anunciación que llevó a cabo el ángel. Esto es difícil de entender en nuestra época, donde vivimos en sistemas gubernamentales de democracia y los conceptos imperiales de reino no son usados en el diario vivir. Pero por muchos milenios esto no fue así. Toda la historia se describe como imperios que se levantan y que caen, como reinos que llegan, reinos que se van. Daniel mismo en el capítulo 7 resume la historia de esa manera, con imperios que se levantan y que caen hasta que los hijos, los santos, los hijos de Dios reciben el imperio para siempre, ¿no es cierto? Ahora eso no es tema de hoy, ustedes mismos pueden leer en sus casas Daniel 7. El tema aquí es que cuando Jesús inicia su ministerio público, su predicación ocupará el mismo lenguaje imperial de reinado que ocupó el ángel cuando hizo la anunciación. Esto lo vemos en los 3 evangelios sinópticos muy presentes. Los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos, Lucas, que son los evangelios que describen más o menos los mismos acontecimientos, porque el evangelio de Juan describe en realidad, la cámara enfoca en otros acontecimientos o conversaciones. Pero en Mateo, Marcos, Lucas vemos que se emplea el mismo lenguaje imperial. Por ejemplo, en Marcos 1:14 dice: Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Mateo 4 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lucas 4:43 dice: pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Los 3 evangelios sinópticos nos muestran o nos mencionan un lenguaje imperial donde Jesús parte la predicación y en esa partida de predicación él dice: el reino de Dios ha llegado, el reino de los cielos está acá. Claro, el rey estaba ahí. Es un lenguaje de conquista. La misma palabra evangelio, ¿no es cierto?, viene con esta declaración donde un emperador dice y proclama una noticia. Entonces, hay una connotación imperial. Si bien la primera venida de Cristo nos puede parecer pacífica, en términos espirituales no fue pacífica para nada, porque el que gobernaba acá era el príncipe de las tinieblas. El que tenía autoridad sobre la humanidad es el diablo. Por tanto, cuando llega el rey de los cielos, en realidad es una incursión.
Y eso es lo que vemos en los evangelios. Por eso es tan dramático el cambio que vemos entre el Antiguo Testamento a los evangelios, donde repentinamente empiezan a aparecer miles de demonios. En el Antiguo Testamento ni se mencionan. Llegamos a los evangelios y mientras Jesús va caminando, los demonios saltan por todos lados. Y uno dice, ¿qué está pasando acá? Bueno, es una incursión. Es una llegada del reino de Dios. Jesucristo se zambulle en una piscina de demonios y los hace añicos. Es el rey el que está ahí. Nunca en toda la historia de la Biblia habíamos visto tanto demonio aparecer, hablando y arrancando. Pero al llegar Jesús, al llegar el cielo, al llegar la luz, todas las cucarachas se escapan. Antes que Jesús iniciara el ministerio público, por tanto, el Espíritu Santo lo lleva primeramente a enfrentar el pez gordo, por así decirlo, a enfrentar la autoridad enemiga máxima. Antes de ir a rescatar esas almas, él primero va y hace lo que más tarde él predicaría, él ata al hombre fuerte, en ese caso al diablo. Primero Jesús va al desierto, confronta directamente al diablo, antes de cualquier ministerio público, confronta a la autoridad que estaba ahí, a la serpiente, al acusador de los santos. Por eso el texto de Mateo no hace rodeos y explica esto claramente cuando dice, entonces Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús fue llevado al desierto para confrontar al diablo, para ser tentado. Porque tal como Jesús enseñó después, primero había que atar al hombre fuerte, o más bien demostrar que estaba desligado de la autoridad de ese hombre fuerte. Así que al ir Jesús después del bautismo directo a esta tentación antes del ministerio público, él estaba confrontando al jefe de los demonios. Primero fue al jefe, primero fue al acusador de los santos. Y me detengo un poco en ese término acusador, porque la Biblia menciona a Satanás también como el acusador de los santos. Y es así como lo vemos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la verdad es que no vemos al diablo presentado como un dragón sangriento, como lo presenta Apocalipsis después, sino que más bien pareciera ser un fiscal, un abogado que está bien vestido y que se presenta ante Dios para acusar al ser humano. Esa es la imagen que tenemos en el Antiguo Testamento. Más bien es un abogado legalista que está ante Dios y que empieza a reclamarle a Dios por estos súbditos que están en la tierra. ¿Por qué hace eso? Por ejemplo, en Zacarías, en el capítulo 3, vemos que está ahí el sumo sacerdote. En este libro pequeño que se llama Zacarías, de los profetas menores, está este sumo sacerdote y está parado ante Dios y está el diablo como acusador, acusándolo delante de Dios. Lo vemos como un acusador, acusando los pecados de este sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque si esa persona tenía pecado, entonces era esclava del diablo y súbdito del diablo. Por tanto, vemos al diablo en el Antiguo Testamento como un acusador legal ante Dios. Es la misma figura que expliqué un poco el domingo pasado cuando se presenta ante Dios por el tema de Job, ¿no es cierto? ¿Y cómo se presenta por el tema de Job? Se presenta más bien como un fiscal y le dice a Dios, no, es que Job en realidad no te ama. Job te ama porque tiene hartas cosas, pero si no las tuviera no te amaría. Es decir, es un fiscal acusador. ¿Por qué? Porque si demuestra que Job tiene pecado, que tal persona tiene pecado, que todos tienen pecado, todos son esclavos de él, son súbditos de él. Por tanto, es llamado acusador de los santos, diciendo estas almas son mías, son del reino rebelde de las tinieblas, no son tuyas, Señor. Por tanto, no debemos ver a Satanás simplemente como un transgresor, sino que también como esta especie de abogado legalista. Y era necesario que la primera acción de Cristo fuera directamente hacia ese fiscal. Ese fiscal que está ahí, que saca a relucir los pecados de todo, y Jesús se para ante él. Y dice, aquí estoy. Y Satanás lo tienta y lo tienta y lo tienta, pero no logra encontrar nada. Toda la vida eso va a ser repetitivo, ¿eh? Cuando dice que los fariseos lo probaron con esto y lo otro, y los saduceos, pero no hallaron nada. De hecho, el juicio final, finalmente cuando Jesucristo va a ser juzgado, no va a ser juzgado por ningún pecado, sino que va a ser juzgado por una verdad, de que él decía que era hijo de Dios. No encontró ningún engaño en él, no se encontró ninguna tentación.
Era necesario demostrar que si bien Satanás tenía autoridad sobre cada ser humano porque él indicaba el pecado del ser humano, no tenía autoridad sobre Cristo porque no halló ningún pecado en él. Ni el diablo ni nadie. Era necesario demostrar que el rey de la potestad legítima sobre el mundo es Jesús, el segundo Adán. Para eso, Jesucristo sale a enfrentar al diablo en el peor de los escenarios, como hemos hablado, en máxima debilidad, para ser probado al máximo extremo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Ya no tenía nada que hacer. Indicó al diablo con la lupa en todos los aspectos. En el aspecto de fama, de orgullo, de arrogancia, de poder, ¿no es cierto? De todas las tentaciones que hemos estado viendo. Indicaba con la lupa, pero no había nada. No había nada que hacer. Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué significa eso? Que ahí en el desierto quedó claro que Satanás no tenía gobierno sobre ese ser humano, que es Cristo. Y en él se levantaba el reino de Dios acá en la tierra, en Cristo. El rey había llegado, por tanto las tinieblas tenían que retroceder. Se había levantado ese descendiente prometido en Génesis 3:15. Que estaba arrebatándole la autoridad al diablo, porque el diablo no tenía acceso a él. Se estaba cumpliendo lo que el Salmo 89 había predicho, cuando el salmista dijo, el enemigo no podrá hacer reclamo sobre él, ni el maligno lo quebrantará. Satanás, el fiscal acusador, estaba ahí y indicaba con lupa, pero no podía hacer ningún reclamo sobre Jesús. Jesús simplemente nunca pecó. El enemigo no pudo hacer reclamo sobre él, por tanto estaba fuera de su potestad. Y al estar fuera de su potestad se le escapaba toda la potestad, porque había surgido el hombre que tenía toda la potestad. A Satanás no le quedó otra que dar paso a un lado y permitir que Jesús irrumpiera públicamente en un ministerio público avasallador con el reino. Mientras el reino de Dios iba avanzando, Satanás no lo podía frenar y no lo pudo frenar y no lo pudo frenar hasta que lo mató. Que es otro tema que vamos a hablar otro día. El diablo no podía parar a Jesús, porque no estaba en su reino, no estaba bajo su potestad, sino que era pura luz, y la oscuridad no puede hacer nada frente a la luz. La oscuridad es ausencia de luz, pero llega la luz y no puede hacer nada. ¿Dónde radicaba entonces el poder supremo de Jesús? Bueno, en su divinidad, pero también en su humanidad, en la obediencia, en la sujeción perfecta. Es necesario que reflexionemos esto un poco más, porque es un tema muy importante a digerir, queridos. La obediencia de Cristo es infinitamente más perfecta que la tuya o la mía. ¿Por qué? Porque Él no solo es verdadero hombre, Él también es verdadero Dios. Y creo que es importante reflexionar esto, porque tal vez muchas veces has dicho, sí, es que lo que pasa es que Jesús no pecó porque es Dios, y lo tomamos así como que eso significa que para él era más fácil. Al revés, queridos. Que Jesús sea plenamente Dios hace que sea más difícil. Me explico. Cuando Jesús se encarnó, se hizo hombre, vivió en medio de nosotros, como uno de nosotros, Él nunca dejó de ser Dios. Dios no deja de ser Dios. Él tomó la naturaleza humana y no dejó la naturaleza divina. Él tomó la humana, pero no quedó, por así decirlo, en el pasado la naturaleza divina. Al revés. Él siempre sostuvo que mientras era hijo de hombre, al mismo tiempo Él era hijo de Dios. Por un lado era hijo de hombre, de Adán. Adán significa hombre, ¿no es cierto? Hijo de Adán. Y por otro lado, hijo de Dios. Él al mismo tiempo tenía y tiene las dos naturalezas. Entonces, ¿cómo entendemos esto de que Jesús, siendo Dios, caminó en medio de nosotros y haya sufrido y haya pasado hambre e incluso haya muerto si seguía siendo Dios? Lo que vemos en el Evangelio, sobre todo en el Evangelio de Juan, es que Jesús no renunció a su deidad.
sino que lo que hizo es que renunció a su actuar independiente. ¿Me entienden? Jesús no renunció a su divinidad. Jesús renunció a un actuar independiente del Padre. Tal vez con esto queda un poco más claro. Juan 5, que también ya lo hemos leído, dice así: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. ¿Jesús podía caminar sobre el agua? Claro, Él es Dios. Jesús podía caminar sobre el agua. Sin embargo, lo vemos solamente una vez caminando sobre el agua, y el resto de las cientos de veces se sube a un bote. Y se sube a un bote y cruza el lago. Y uno dice: ¿y por qué no caminó siempre sobre el agua? Es porque Él hacía solo lo que su Padre decía que hiciera. Por tanto, no es que Él no sea Dios, es que Él sujetó todos sus atributos divinos a la orden del Padre. Siempre tomó el bote, menos esa vez que el Padre le dijo: camina sobre el agua, por algún motivo específico. Nosotros no podemos caminar sobre el agua, así que no tenemos más alternativa que subirnos siempre a un bote. Pero Jesús tenía alternativa de no tomar el bote. ¿Me voy a hacer entender? Esto tal vez es complicado de digerir, pero es importante que lo hablemos. Debemos entender el nivel de tentación que enfrentó Cristo. El nivel de tentación para Él es mucho mayor que para nosotros, porque tú y yo no tenemos poder en absoluto. Por tanto, no podemos hacer nada sobrenatural. Cuando desobedecemos a Dios, nos quedamos sentados como rebeldes y en nada. Pero Jesús podía, desde el poder, actuar de manera independiente del Padre. Y no lo hizo. Jesús podría haber recurrido en todo momento a su infinito poder. Él nunca dejó de ser Dios. Él podría haber recurrido a toda esa omnipotencia, ¿no es cierto? ¿Para qué pasar hambre? Pero vemos que Él no recurrió a ese infinito poder. Más bien Él puso a un lado todas esas prerrogativas divinas, las puso a un lado y las sujetó plenamente al dictamen del Padre. Por tanto, lo que el Padre quería que hiciera, lo hacía. Lo que el Padre quería que Él supiera, lo sabía. Lo que el Padre quería que Él dijera, lo decía. Todo de acuerdo al Padre. No de acuerdo a su propia voluntad, recurriendo a sus atributos divinos. Y ahí está la clave para comprender su ministerio terrenal. No se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Porque, dice en Juan 12, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre me envió. Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesús mantuvo en la encarnación toda su divinidad y atributos, pero los sometió completamente al dictamen del Padre. Completamente, al punto que Él dice, mira, incluso lo que yo hablo, lo hablo como el Padre quiere que lo diga. No solo en el fondo, en la forma, en el formato. ¿Jesús tenía buenas cosas para decir? Claro que sí, pero Él optó por no decir lo que Él quería decir, sino que decir lo que el Padre quería que Él dijera. ¿Por qué el Hijo no sabe el día ni la hora de su retorno? Porque el Hijo sometió todos sus atributos divinos al Padre para saber solo lo que el Padre quiere que Él sepa. Por eso, hay una sujeción perfecta del Hijo al Padre. Perfecta. Eso sí que es obediencia humilde. Más aún, la Trinidad funciona así. Así como Jesús habla todo lo que el Padre quiere que Él hable, también después Jesús va a explicar en Juan 16 que el Espíritu va a hacer lo mismo, pero con Jesús. Que el Espíritu Santo nos habla, pero solo lo que Jesús le dice que nos diga. Porque hay una sujeción perfecta, en perfecta humildad, del Espíritu al Hijo y del Hijo al Padre. Así funciona la Trinidad, en perfecta armonía, a pesar de ser tres personas con eterno poder.
y capacidad y voluntad. Piense en esto. A nosotros nos cuesta obedecer, y eso que somos absolutamente incapaces de hacer otra cosa. Somos incapaces, pero Jesús era capaz. Por eso, el diablo nunca te ha tentado a ti de transformar piedras en pan. ¿Por qué el diablo no te ha tentado de transformar piedras en pan? Porque no puedes. No puedes. Pero ¿por qué tentó a Jesús de transformar piedras en pan? Porque Jesús sí podía. Pero ahí está la profundidad de la dificultad de la tentación a Cristo. De que Jesús tenía y tiene el poder para recurrir a su eterno poder. Jesús sí podía transformar piedras en pan. Pero no lo hizo y pasó hambre 1 día y 2 días y 3 días y 4 días y pasó hambre, 40 días. Y no recurrió nunca a su poder divino. A menos que el Padre le dijera. Eso se llama perfecta obediencia. Eso se llama perfecta humildad. Tal vez tú hasta ahora has dicho, no, lo que pasa es que para Jesús era más fácil obedecer. No, para Jesús era mucho más difícil. Claro, Él no tenía concupiscencia como nosotros, pero Él tenía el poder. Él tiene el poder para hacer lo que Él quiere hacer. Ahí radica la complejidad de que el diablo lo tentara a llevar a cabo ese poder, pero sin obediencia al Padre, sin voluntad del Padre. Pero Jesús tenía una sola cosa en mente: glorificar al Padre, nada más, sujetarse al Padre. No tenía en mente el no sufrir o no pasar hambre, Él tenía en mente glorificar a Dios. Entonces, aunque podía transformar piedras en pan, no lo hizo. Y retuvo el poder. Jesucristo no renunció a su naturaleza divina. Jesucristo renunció al actuar independiente en su naturaleza divina. Eso no está en Él. Y eso no solo hace 2000 años, siempre, hoy día también y en el futuro también. Como dice 1 Corintios 15, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Fíjense acá, en este texto Pablo empieza a hablar del futuro y dice, sí, Cristo fue levantado como la primicia, resucitó. Después, nosotros los muertos en Cristo vamos a resucitar cuando Él venga. Y cuando Cristo haya sometido todas las potestades, todos los dominios, haya destruido todo, ¿qué va a hacer con todo eso? Lo va a sujetar al Padre. Jesús está pensando en la gloria del Padre. Jesús no está pensando en su propia gloria, su propia fama o su propio poder. Él todo lo hace para la gloria del Padre, esa perfecta obediencia. Incluso cuando ya tenga todo conquistado y el universo entero y todo reconciliado, Él todo lo va a presentar al Padre. Como continúa este mismo texto cuando dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó todas las cosas a Él, es decir, el Padre, ¿no es cierto?, que le sujetó todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Qué hará Jesús cuando finalice la conquista completa de todas las cosas? Él va a hacer lo que siempre ha hecho. Se la va a entregar al Padre en sujeción. Esa es la perfección de la obediencia de Cristo, que teniendo todo el poder y toda la capacidad, Él solo hace lo que el Padre quiere y para el Padre. ¡Qué perfecto es nuestro Señor! ¡Qué perfecto! No se compara su obediencia con nuestra obediencia. Nuestra obediencia es una obediencia en incapacidad, la suya es en plena capacidad. Amigos, si nuestro Rey, siendo todopoderoso, ha manifestado tal grado de sujeción y de humildad, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más tú y yo, que somos seres ínfimos? ¿Cómo nos rebelamos contra la voluntad del Padre? Tal vez tú dices, no, es que Él pudo porque Él es Jesús, pues Él es Dios. Queridos, precisamente al revés, porque Él es Dios, fue mucho más difícil para Él. Mucho más, infinitamente más difícil.
Si Él mostró sujeción perfecta, ¿cuánto más debemos nosotros obedecer a Dios sin retraso? Sin retraso. Tal vez has leído algo en la Biblia que el Espíritu Santo te incomodó, pero aún no obedeces. Porque dices, bueno, otro día. Tal vez has retrasado la obediencia y aún no has entregado o hecho lo que Él te encomendó hacer. Hazlo hoy. Hoy día obedece. Si Cristo se sujetó plenamente, ¿por qué no nosotros? Al concluir este estudio de varias semanas de la tentación de Cristo, hay varias cosas que tenemos que reflexionar. En primer lugar, tenemos esta tendencia rebelde en nuestro corazón de decir, bueno, ¿será bueno obedecer a Dios en esto? Queridos, siempre es bueno obedecer a Dios. ¿Será bueno sujetarse completamente a Dios? La vida de Cristo nos dice absolutamente que sí. Sí. Jesús no tomó el ofrecimiento de poder y de potestad que le dio el diablo. Por tanto, Dios lo recompensó y lo puso por nombre sobre todo nombre. Jesús no aceptó este ofrecimiento de fama religiosa pública, de milagros. Por tanto, el Padre le dio fama pública con milagros. Cuando uno obedece a Dios nunca pierde, siempre gana. Y a veces estamos ahí diciendo es que voy a perder esto. No, uno no pierde, uno gana. Antes del éxito público ministerial, el Hijo demostró que no le interesaba la gloria propia, así que Dios le dio gloria. Así que eso es lo que leemos en Lucas cuando dice Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Ahí está la recompensa del Padre. Esa es la preciosa paradoja de la obediencia al Padre. Todo lo que Satanás le ofreció, Jesús lo rechazó y el Padre se lo dio incrementado. Por tanto, si Dios te está pidiendo algo, ¿quiénes somos nosotros para decirle, no, mejor no? Sírvele a Él. Él se encargará de ti, glorifícale a Él. Y Él te concederá glorificación a su tiempo. Sufre por Él y Él te recompensará con gozo eterno. No titubees a la hora de obedecer al Señor. No titubees. Nadie que ama y obedece a Dios saldrá perdiendo. Nadie. En segundo lugar, aprendemos en estas tentaciones que el diablo ya no tiene autoridad legítima sobre el mundo y las naciones. Antes de la encarnación y la cruz de Cristo, el diablo era fiscal, bien vestido, con la ley bajo el brazo, ¿no es cierto?, acusando a todo el mundo. Pero Satanás perdió ese derecho de acusación en la cruz de Cristo, al justificar Cristo cada uno de sus hijos con su sangre. La autoridad y la potestad le pertenecen legítimamente a Cristo, por lo cual los demonios ahora huyen ante su nombre. Los espíritus territoriales que tal vez antes tenían potestad legítima sobre las naciones, como tal vez lo vemos en el libro de Daniel, ya actualmente no tienen potestad legítima sobre las naciones. El reino de los cielos avanza de una manera avasalladora. No hay demonio que pueda parar el reino de los cielos. Sí, los demonios siguen tentando y siguen torturando, ¿no es cierto?, la mente humana y siguen intentando revolcarse ahí en el lodo. Pero en lo concreto, si estás bajo opresión espiritual de demonios, recuerda que el nombre de Jesús es más poderoso y la sangre de Cristo vence y echa fuera todas esas potestades. Así que puedes reprenderlas en el nombre de Jesús. Si estás torturado por pensamientos de acusación, recuerda que tu condena ya fue pagada en la cruz de Cristo. Responde a la tentación como lo hizo Cristo, pegando espadazos y bibliazos, ¿no es cierto?, sin dialogar con la tentación. Aprende versículos bíblicos que hablen respecto a lo que Cristo pagó por ti. Aprendamos a batallar los pensamientos con Biblia. Ahora bien, tal vez tú dices, lo que pasa es que yo he echado fuera demonios, no se van, y ahí está otro punto. Está el punto de la obediencia a Dios. Si bien Satanás ya no tiene autoridad legal sobre nosotros los hijos de Dios, él sigue activo en la humanidad. Y Efesios 2 describe que él en realidad sigue gobernando sobre los hijos de desobediencia. Recuerden que hay una autoridad legal del rebelde contra Dios por sobre los rebeldes, los humanos rebeldes. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque si queremos estar protegidos de todo ataque enemigo, debemos obedecer a Dios en la vida en santidad. El enemigo ya no puede hacer reclamos sobre tu eternidad porque Cristo pagó sobre tu eternidad. No puede hacer ese reclamo, pero sí puede zarandear a los discípulos por su pecado. Sí puede hacerlo.
En ese sentido, la mejor liberación de la opresión satánica es la santificación. La santificación, la mayor protección para un cristiano es vivir una vida en integridad, como dice Santiago cuando él nos explica. Dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Para que el diablo huya, claro, tú lo puedes reprender, pero si no se va, si lo reprende, es porque tal vez no te has sometido a Dios. Y ahí hay un tema crucial, ¿no es cierto? Es necesario primero someterse a Dios y ahí plantarse y resistir, como lo hizo Cristo. Se sometió a Dios 40 días y resistió. ¿Y el diablo qué tuvo que hacer? Como dice ahí en Lucas que leímos, que tuvo que irse. Lo mismo pasará en tu vida. Resiste al diablo en santidad, haz el bien, sométete a Dios. Por ejemplo, no caigas en esa segunda tentación que hemos hablado de obtener reinos y bienes supuestos, con supuestos beneficios terrenales, pero a expensas de adoración a Dios. Adorando más bien o sirviendo al diablo, porque recuerden que adoración es servicio también. Por ejemplo, no busques tener más ingresos evadiendo impuestos. Eso es adoración al diablo. Y es intentar buscar bienes, pero a expensas de amar al Señor. No busques hacer un mayor sueldo robando a la empresa. Y tal vez tú dices que mis compañeros lo hacen, sí, pero ellos son hijos del diablo. Tú eres hijo de Dios, de luz. No busques, ¿no es cierto?, mentir para ganar un cargo o un mayor cargo. Porque toda esa búsqueda de obtener cosas, pero fuera de la obediencia a Dios, termina siendo una destrucción para tu propia vida. O no busques calumniar a otros por envidia, es decir, bajar al otro para yo poder subir. Eso va a destruir tu propia vida. No busques tener renombre, buena reputación para que te admiren, para que piensen bien de ti. Recuerda lo que hizo Cristo. Cristo renunció a todo eso y Dios se lo dio abundantemente. Si tú buscas primero a Dios y su reino, las demás cosas vendrán a su tiempo, cuando Él quiera. Los atajos para obtener riquezas, pertenencias, se ven atractivos, pero recuerda que en la obediencia a Dios hay victoria sobre el diablo. Si no, tú obtienes las cosas, pero sujeto a esclavitud del diablo. Y ahí no hay gozo. Comes, pero no te llenas, no te sacias. Porque ¿qué ganará el hombre si ganara el mundo entero, pero perdiera su alma? No gana nada. Así que andéis como es digno del Señor, dice Colosenses, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El Señor ya hizo la incursión, el Señor ya te conquistó, así que ahora es necesario que tú vivas de acuerdo a la dignidad del llamamiento al cual hemos sido llamados. Estamos andando como es digno del Señor Jesús, que es legítimamente la suprema autoridad. Le agradamos en todo. Estamos dando fruto en toda buena obra. Estamos creciendo en el conocimiento de Dios, como dice este pasaje. Si la respuesta es no, debemos arrepentirnos ante el Señor y buscarlo en oración, en ayuno, en alabanza, en estudio de la palabra. Vivimos agradecidos al Padre Eterno que nos hizo aptos para ser herederos del reino de luz a pesar de haber sido rebeldes. Vivimos agradecidos. No éramos aptos, queridos, pero el Señor estuvo dispuesto a entregar al Rey para hacernos aptos para su santa ciudad. Vivimos agradeciendo al Hijo que nos libró de la potestad del diablo para trasladarnos a este reino de gozo, de paz. Tal vez enfrentamos grandes sufrimientos en la tierra, pero les aseguro que todo sufrimiento opaca realmente a la luz del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, de estar con Él, de pasar una eternidad con Él. Ya no estás bajo la servidumbre del diablo, sino que ahora estás bajo la servidumbre del Rey que te ama como hermano, del Padre que te ama como hijo. Eso merece celebración, merece alegría y agradecimiento. Por último, tengamos como
supremo ejemplo a Jesús, como he venido hablando esta semana, es el arquetipo, el verdadero hombre, la verdadera realidad, el vencedor, el hombre en el cual Dios vio perfección y heredó todas las bendiciones desde Génesis en adelante. Jesús, el más humilde de corazón y que ahora ha sido puesto legítimamente como gobernador sobre todo. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. No digas, es que para Jesús fue más fácil. No, querido, fue al revés. Recuerda esto, Él nunca dejó de ser Dios y se sujetó plenamente. Él no dejó la naturaleza divina, Él sometió la naturaleza divina a la orden del Padre. Eso es difícil. Por tanto, su ejemplo de obediencia debe estimularnos a decir, sí, Señor, si tú pudiste obedecer, yo también. Yo estoy en ti, voy a obedecer. Si tú te humillaste, ¿cuánto más me tengo que humillar yo? Si Jesús tiene todo poder, renunció a la autosuficiencia, ¿cuánto más yo, que no tengo nada de poder? ¿Para qué sigo siendo autosuficiente? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que humillémonos bajo la poderosa mano de Dios para que a su debido tiempo seamos exaltados. Queridos, es necesario entonces que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y si eso significa mantenernos en este tiempo, simplemente sujetos al Señor, que Él haga con nosotros como Él quiera, pero en obediencia, les aseguro que el gozo que viene es mucho mayor que cualquier sufrimiento que podamos tener acá. Alabemos al Señor, aprendamos del ejemplo de Cristo. En este mundo tendremos aflicción, pero Jesús venció al mundo. El reino de Dios ya llegó, el reino de Dios avanza imparablemente y el reino de Dios se consumará en breve tiempo más cuando Cristo vuelva. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu inmenso amor, en el cual, Señor, nos capacitaste para poder ser herederos del reino. Y para capacitarnos enviaste al Rey, que dio su vida por nosotros, que nos dio ejemplo, que murió por nosotros en la cruz, que nos justificó y nos transformó. Te damos gracias por ese inmenso amor. Señor, si Jesucristo mostró tanta humildad y sujeción, ¿cuánto más nosotros debemos humillarnos ante ti y obedecer inmediatamente todo lo que tú dices? Perdona nuestra rebeldía, nuestra autosuficiencia. Perdónanos, Señor. Sabemos que somos criaturas malignas, pero también sabemos que tu amor ha sobreabundado y nos ha trasladado de reino. Éramos de las tinieblas, ahora estamos en la luz. Te rogamos que sigas santificando nuestra vida, nuestro corazón y te podamos glorificar eternamente. En el nombre de Jesús. Amén.